Federico, buenos días. Buen día, compañeros, compañera y a toda la audiencia. Federico, pues es un primer tema y que precisamente lo estabas proponiendo nos pareció muy interesante. Pues es en la primera intervención ya que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, la falta de consulta a personas con discapacidad puede ser motivo suficiente para invalidar toda una ley o no. Pues una de las grandes preguntas, Violeta, Federico, ¿qué decir, mi querido Maxi Abogado, frente a este escenario en este primer debate que tendrán ahí en la Suprema Corte de Justicia? Eh, bueno, Ernesto, el asunto es que el debate ya lo tuvieron y lo aclararía, ya lo están teniendo. Ah, ujú. La nueva Suprema Corte ha tenido que resolver una serie de acciones de inconstitucionalidad, la mayor parte de ellas planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las cuales el alegato de inconstitucionalidad es que no se hizo consulta previa a los beneficiarios. Ahora, hay dos grupos de beneficiarios que especialmente son importantes en esto. Pueblos indígenas, por supuesto, donde el derecho a la consulta previa incluso ya es constitucional porque está en el artículo 100, perdón, en el convenio 169 de la OIT y por lo tanto es parte del marco constitucional convencional. Pero también está ya en la Constitución, tanto en el artículo 2 como en el primero. Bueno, pero personas con discapacidad también tienen derecho a la consulta previa de acuerdo con tratados internacionales. Entonces, la CNDH lo que dice es, esta ley, y básicamente son leyes de los estados, es inconstitucional porque no se, perdón, Salud, salud. gracias, no se hizo consulta previa a las personas con discapacidad, por lo tanto, tenemos que anular la ley. Y eso suena bien, pero hay un pequeño detalle en el tratado internacional que se alega, porque cuando se negoció el tratado internacional, por supuesto que alguien levantó la mano y dijo, a ver, no le vayamos a dar la oportunidad a alguien de detener derechos a favor de las personas con discapacidad solo porque faltó el procedimiento de consulta, ¿sí? Y entonces hay una aclaración en el Tratado Internacional que dice que nada de lo que se está aquí acordando podrá ser interpretado en contra de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema? Eh, si ustedes revisan cómo se comportó la burocracia de la CNDH y la burocracia del Poder Judicial, en los últimos 10 años van a encontrar que en los primeros cuatro o los primeros tres, que es el gobierno de Peña Nieto todavía, esta cuestión de presentar acciones de inconstitucionalidad por esta causa mm, no se usaba mucho. Se empezaba a utilizar en la CNDH y empezaba a recibirlo la Corte. Pero a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el asunto se volvió prácticamente una industria. Es decir, te puedes imaginar que la burocracia de la CNDH y la burocracia de la Corte empezaron a producir del lado de la CNDH acciones de inconstitucionalidad para hacer la impugnación y del lado de la Corte el procedimiento más bien largo, por cierto, para discutir los asuntos. Bueno, la Corte creó unos criterios y esos criterios, con todo lo enredados que son, al final de cuentas implicaban que si no había habido consulta, invalidas la norma. Ahora, eso era horripilantemente duro, ¿verdad? Este, la Suprema Corte en la época de Peña no se atrevió a tanto, entonces lo que hacían era invalido, pero le advierto al Poder Legislativo que emitió la ley que va a tener un año completo para hacer la consulta y volver a expedir la ley. ¿Me explico? Sí, Entonces, le daban palo a los poderes legislativos por no haber hecho la consulta, pero les dejaban viva su ley a menos de que no hicieran la consulta y entonces sí, automáticamente ya se invalida. Ahora,
Este arreglo, yo lo discutí en algún artículo ahí para el Rompeviento, lo que implica es que la gente que está en la calle y en el campo, y que va a ser afectada por la nueva ley, es decir, por los nuevos derechos para las personas con discapacidad o para los pueblos indígenas, pues dice, ah, pues qué padre, pues eso sigue en debate, todavía no se hace la consulta, entonces no sabemos cómo va a quedar y entonces no cumplen. Es un pretexto para no cumplir, ¿sí? Bueno, esto era un problema y lo discutimos largo en la campaña varias de las candidatas y candidatos. Y la propuesta era acabar con el criterio mecánico. No hay consulta, por lo tanto, invalido la norma constitucional. Bueno, eso ya empezaron a discutirlo, van un poco a la mitad del camino de todo el debate, pero lo que ya acordó la nueva Corte es que va a cambiar el criterio muy enredado que tenía sobre este asunto. Ahora, lo que es nuevo, Ernesto, no es que van a empezar a discutir la Corte, ya lo vienen discutiendo desde 1 de octubre, fueron los asuntos primeros que llegaron a la nueva Corte. No, lo interesante es que ahora le van a preguntar a las organizaciones involucradas. Fíjate, en el debate que se dio en el Pleno de la Corte sobre varias de las acciones de inconstitucionalidad que les cuento, una de las cosas que salió a flote era que, a ver, ¿y la CNDH en algún momento le pregunta a los pueblos indígenas o a las personas con discapacidad si quieren que presente la acción de inconstitucionalidad? Digo, porque si somos congruentes con el principio de consulta, la CNDH también tendría que cumplirlo, ¿no? Y entonces contestaron los formalistas, no, pero ahí no hay ninguna ley que los obligue. Es una incongruencia. Para no caer en esa incongruencia, lo que hizo la nueva Corte es decir, yo sí le voy a preguntar a las organizaciones involucradas cómo ven este asunto. Y entonces, primero emitieron una regla de cómo van a hacer audiencias públicas para recibir las opiniones de las personas afectadas. Van a tratar primero el asunto de personas con discapacidad, entonces los convocados son organizaciones no gubernamentales que han estado trabajando hace mucho o hace poco, no importa, en materia de discapacidad. Y por lo tanto, están, fíjate, la Corte lo que está tratando es de ser congruente con el principio de consulta. Si voy a tener un criterio sobre estos asuntos, no lo voy a formar el criterio nuevo, ni a cambiar el criterio anterior, sino después de haber escuchado con atención lo que tienen que decir los involucrados. Lo cual no está nada mal, porque uno de los principios en materia de derechos de personas con discapacidad es nada para nosotros sin nosotros. Porque una de las cosas esenciales de la lucha de personas con discapacidad es que ellos y ellas son las agentes de los cambios, no son receptores de la caridad social. No, ellos buscan sus derechos, ellos defienden sus derechos, ellos ejercen sus derechos, ellos y ellas. Y ahí le dejo porque ya llegó David. Así es, así es. Muy buenos días, querido David. Gracias, gracias que ya te pudiste incorporar y para que tomes aquí el hilo. Nada más yo agregaría ahí una cosa. Sé que estamos hablando de las personas con discapacidad, pero en otros momentos hemos discutido también sobre esto que ya decía ahorita Federico sobre pueblos indígenas. Y recuerdo, David, que aquí con ustedes abundamos también el caso de la ley de minería que se quería declarar, o sea, se quería invalidar porque no se había hecho una consulta a los pueblos indígenas cuando la ley de minería traía la obligación, ¿no?, de la consulta a los pueblos indígenas y se quería invalidar porque no se había hecho una consulta indígena y era como una especie de pretexto por parte de un grupo de legisladores para sacarla de la jugada. Entonces, también aquí, ¿qué tanto estaría jugando esto con esta consulta a las personas con discapacidad o no? Mira, justo hacíamos la diferenciación, Federico hacía la diferenciación entre, bueno, buenos días a todas, a todos. Hacían la diferenciación justo Federico cuando se trataba de pueblos y comunidades indígenas a grupos o personas con discapacidad. Justo porque la premisa sobre la cual se ha construido este derecho de consulta en ambos grupos poblacionales es que quienes saben, entienden, conocen mucho mejor lo que les podría beneficiar o lo que les puede beneficiar son las personas directamente involucradas.
Esta participación en la consulta es una suerte de acción afirmativa que nosotros hablamos en derechos humanos, que es esta idea de tener un trato diferenciado para las personas que histórica o culturalmente o históricamente han tenido siempre un trato desigual o un trato de discriminación. Es decir, a las personas con discapacidad se les ha tratado históricamente como personas que no pueden participar, que son, recordemos incluso uno de los adjetivos que se utilizaban, ¿no? De las definiciones eran minusválidos, ¿recuerdan, no? Que en algún momento se utilizó este mote, digamos, minusválidos, de menor valor o de menor valía, ¿no? Entonces, O inválidos, ¿no? ¿Se acuerdan? o inválidos, ¿no? No válidos. Es decir, todas estas construcciones que se fueron haciendo durante décadas, no solo en México, sino en todo el mundo, que han venido cambiando y han venido reconociendo, digamos, los derechos de las personas con discapacidad. La lógica de las leyes anteriores era una lógica muy paternalista, muy yo soy Estado, yo sé lo que te conviene, yo sé lo que te va a beneficiar, y tú solo eres un sujeto o un sujeto colectivo receptor de las propuestas, digamos, de las iniciativas o de las acciones de gobierno. Así funcionaba en ambos niveles, tanto en ambos grupos, tanto con pueblos indígenas, comunidades indígenas, como con personas con discapacidad. En el ejercicio del derecho de personas con discapacidad, de personas indígenas, se han venido desarrollando mucho más las implicaciones y alcances de este derecho. En el caso de las personas con discapacidad, está reconocido en la Convención Internacional para Derechos de Personas con Discapacidad, está reconocido como un derecho también, se ha traducido y se ha interpretado en México, pero no se ha desarrollado tanto como se ha desarrollado el derecho a la consulta en pueblos indígenas. Y voy equiparando los dos procesos. Son procesos históricos de hace muchos años, varias décadas, pero en el caso de indígenas se ha venido desarrollando más. También en el caso de personas con discapacidad, pero insisto, el desarrollo, cuando menos jurisprudencial, el desarrollo es menor. Entonces, después de este breviario larguísimo de introducción, llegamos justo al punto donde algunas de las leyes que están siendo impugnadas o que están siendo primero aprobadas en los estados, sobre todo leyes estatales, que tienen contenidos dirigidos a grupos indígenas y o a grupos de personas con discapacidad. En el caso de grupos indígenas, ya la Corte ha establecido que el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, con una serie de etapas, no solo es la etapa consultiva, sino hay una etapa informativa, preconsultiva, la consultiva, una deliberativa, es decir, es un conjunto de etapas. Se tiene que cumplir porque la Corte ya ha dicho que forman parte del propio procedimiento legislativo. Es decir, cuando se establece la obligación de que se consulte a pueblos y comunidades indígenas, cuando se haga una ley que pudiera afectar y o beneficiar también a pueblos y comunidades, esta consulta se ha reconocido por la costumbre jurídica como parte del procedimiento legislativo, aunque no está como punto específico en el procedimiento legislativo, al venir de una obligación convencional internacional y y ser incorporada en el artículo primero y el artículo 2, como decía Federico, se convierte en parte del proceso legislativo. No así en el caso de personas con discapacidad. Se establece la consulta también, pero no se ha reconocido que forme parte del procedimiento legislativo. Es decir, y cuando yo me refería a que van los dos grupos los dos derechos de consulta, pero no van al mismo nivel de desarrollo, justo aquí vemos una diferenciación. En el caso de personas con discapacidad, no se ha reconocido todavía que forme parte integrante o sustantiva del proceso legislativo como tal. Por eso la discusión que ahora está teniendo en la Suprema Corte y que colocó en la mesa Lenia Batres, es decir, el procedimiento de consulta o la ruta de consulta a personas con discapacidad, a grupos, especialistas y a las propias personas con discapacidad, ¿forma parte del procedimiento normativo, sí o no? Primero es una discusión. Si ese procedimiento es indispensable, en qué momento sí se tiene que hacer y en cuál no. Es decir, más bien no es indispensable, si puede ser optativo. Si la respuesta no es la primera sí o no a rajatabla, sino que depende del tipo de legislación, que depende de la norma, depende del derecho, esa es una segunda opción.
Y la tercera opción es decir, si no forma parte o si sí forma parte, son varias preguntas. La tercera sería si el Estado mismo puede definir en qué momento sí se hace una consulta o bien que la Suprema Corte de Justicia determine si era necesaria una consulta o no. Es decir, son muchas preguntas que están aquí en este debate. Por eso se detuvo la discusión de una acción de inconstitucionalidad que estaba presentando el proyecto de resolución Lenia Batres y se abrió esta nueva modalidad que ya ha habido un par de audiencias, pero se abrió esta nueva modalidad temática, entre comillas, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia para ahora escuchar a organizaciones especialistas en discapacidad que trabajan con personas con discapacidad, a los propios grupos organizados de personas con discapacidad, para poder avanzar en los criterios de la acción de inconstitucionalidad y en la forma en la cómo se va a debatir. De ahí, digamos, lo interesante de la propuesta, Federico lo ha colocado aquí en un par de ocasiones en las mesas anteriores, para irnos metiendo, digamos, al debate. Pero ahora justo la modalidad que se añade a este debate es esto de las audiencias públicas, ¿no? Se están programando ya audiencias públicas, no se tiene fecha todavía, pero una audiencia pública con personas especialistas, con organizaciones de personas con discapacidad, justo para discutir este tema de la consulta y de la forma de la consulta, del alcance de la consulta en legislaciones, sobre todo estatales, que tienen que ver con sus derechos, ya sea para ampliar derechos, limitar derechos, restringir lo que sea o proteger o garantizar derechos, pero ahí está, digamos, el quid del asunto. Perdón por abusar de la palabra para contextualizar un poco el tema. No, al contrario, David, muchísimas gracias y buenos días también. Al contrario, porque esta parte de la contextualización, de poder contextualizar esto y me parece bastante pedagógico también para quienes te estamos escuchando, así como también esta parte que explicaba Federico. Federico, no sé si tienes además un comentario sobre la exposición ahorita que acaba de hacer David y también preguntarte sobre entonces el escenario de lo que sigue y si este nuevo procedimiento, este mecanismo que ahora hay dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es algo que tendríamos que también estar celebrando o no, Federico Anaya. Am, bueno, yo creo que la cuestión de la celebración es dependiendo en qué termine. Este, Ok. pero, a ver, había en la Corte Vieja algo parecido a esto, pero ahora lo han hecho mucho más específico. Este, y eso tiene que ver también con una cuestión práctica. Acuérdense que esta corte es más chiquita, solo tiene 9 ministros y funciona en pleno todo el tiempo, es decir, no tiene salas. Por lo tanto, tiene muchísimo trabajo. Y entonces, ahora es más importante todavía que antes el establecimiento de criterios, de tal manera que algunas cosas, por ejemplo, cada vez que se presente un caso como el que ahorita en general nos expuso David, la Corte ya sabe en qué orden tiene que hacer las preguntas y cómo las va resolviendo. Ese es el criterio. Había un criterio y ese criterio había terminado en la invalidación sistemática de normas. Muchas de ellas eran en beneficio de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, esas decisiones de la Corte violaban los tratados internacionales. Pero la santidad de la consulta no se ponía en duda. Entonces, lo que estamos discutiendo no es tanto un caso. De hecho, siguen resolviendo los casos. Las acciones de inconstitucionalidad las siguen resolviendo. Cada vez que toman una de las acciones de inconstitucionalidad, se vuelven a pelear. Y de hecho, para las redes sociales de derechas, se les encanta agarrar y mostrarnos unos videitos donde Lenia Batres se agarra de la greña contra Yasmín Esquivel porque no están de acuerdo de cómo debería quedar el criterio, ¿sí? Pero lo que están discutiendo en el fondo es el criterio. Ahora, a mí lo que me pareció interesante del acuerdo general que ya aprobaron para convocar a las audiencias es que estas audiencias a todas las personas interesadas se pueden pedir tanto por un ministro o una ministra en el Pleno como por las partes en el juicio que se esté llevando a cabo, pero también, y eso es bien interesante, por personas interesadas. Entonces, si tú tienes un caso de organizaciones de personas con discapacidad de un estado de la República
que no los consultaron para hacer la reforma en ese estado, pero que aparte tampoco los consultó la CNDH para presentar la acción de inconstitucionalidad. Ahora ellos pueden agarrar y decirle, oye, Corte, por cierto, estás discutiendo mi asunto, a mí me gustaría decirte mi opinión. Y entonces ellos también pueden activar ese sistema. Y eso está bien. Ahora, ¿cuál es el resultado final? Lo que queremos es un criterio que sea mucho más democrática, horizontalmente debatido y que después se puede ir aplicando de manera más o menos automática. Esa es la situación. Y sería lo que yo agregaría a lo que decía David. Perdón, yo nomás, ahora que estaba haciendo el recuento histórico, que luego se me va, yo ya había participado en dos audiencias de este tipo con la anterior corte. Ujú. Se daba en muy pocos casos, no, no era algo, ahora entiendo que va a ser algo más, tampoco generalizado de todos los asuntos, pero entiendo que va a ser un poco más común. A mí me tocó participar en dos audiencias de este tipo cuando se discutió la ley Televisa, no sé si se acuerdan de ella, bueno, Ujú. ustedes sí, pero probablemente jóvenes de la audiencia no, pero que se aprobó una ley federal de radio, una modificación a la ley federal de radio y televisión en 2006, este, y que se le llamó la ley Televisa porque beneficiaba sustancialmente a los concesionarios de televisión. Se hizo todo un procedimiento, acciones de inconstitucionalidad, y me tocó a mí, como parte de sociedad civil, ir a alegar unos minutos solamente en esta audiencia. Era en el pleno de la corte, estaba todos en herradura, como están sentadas las y los ministros, y te ponían unas mesas enfrente, como donde está el secretario hoy de la sala, bueno, el secretario de la corte, y ahí podías exponer. Eso me tocó una vez. Y la segunda vez, y aquí fue muy interesante, igual, nada más, perdónamos como anécdota, cuando se discutió el caso Oaxaca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo de Ulises Ruiz, en el tema del APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. También fue 2006, esa audiencia fue en 2007, creo. Y se hizo, esa fue una audiencia privada, digamos, privada, no fue en el pleno, pero fue pública también, en las salas que tienen por Avenida Revolución. Estaban todas las y los ministros igual, y fue una sala en donde se nos permitió exponer, porque nosotros llevamos la representación de las víctimas del APO, y se nos permitió exponer una serie como de alegatos, digamos, preguntas nos hicieron las ministras y los ministros sobre ciertas violaciones en específico, y se abrió el debate, digamos, entre la representación, que en ese caso llamamos la representación de las víctimas del APO, y las y los ministros. Entonces, sí había ejercicios así de audiencias públicas. En el caso de aborto, cuando se discutió la despenalización del aborto en la Ciudad de México, se abrieron audiencias públicas también. Insisto, en algunos casos muy contados, existía esta modalidad de las audiencias públicas en la Corte. Ahora, insisto, creo que ya es una modalidad que va a ser un poco más común, ¿no? Nada más era como breviario igual cultural de que sí estaban, esto que decía Federico, sí estaban esas modalidades, pero eran en algunos casos muy concretos. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarte aquí, agregar un tema de esta nota que nos compartían sobre una ley, la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, y una argumentación que se da en ella de que no fueron consultados niñas y niños y adolescentes. Sobre eso, y bueno, la argumentación que da la propia ministra Lenia Batres de que no, pues no es una obligación, no está establecido, a diferencia de las personas con discapacidad o de las personas también pertenecientes a pueblos originarios. Eso, David, ¿por qué fue argumentado así? Y si sé que estamos enfocándonos a las personas con discapacidad, pero también aquí se retoma en esta nota que ustedes nos comparten. Porque otro de los grupos poblacionales que se está avanzando en el derecho para ser consultados son niñas, niños y adolescentes. Ujú, La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no lo establece todavía como obligación normativa o legislativa, pero sí lo establece como obligación, por ejemplo, en términos de política pública, que puedas hacer consultas, insisto, no son todavía normadas, no están reguladas, no forman parte del procedimiento legislativo, pero que puedas consultar también a niñas, niñas y adolescentes. Y aquí hay un matiz mayor porque se tiene que hacer conforme al grado de desarrollo evolutivo y el grado de desarrollo cognitivo. ujú, Entonces, digamos, está un poco más difícil, ¿no? Porque no le preguntas lo mismo a un niño o una niña de 9 10 años que a un niño o niña de 14 que a un adolescente de 16 17. ujú, Entonces, sí tiene, digamos, gradaciones en términos de la edad. Aquí el tema de la discusión, entiendo que forma parte de la acción de inconstitucionalidad las consultas. ujú.
tanto a personas con discapacidad como a niñas, niños y adolescentes. Y lo que dice la ministra Lenia en la nota que nos mandó Federico es justo, para personas con discapacidad podemos debatirlo en esta discusión, que cuál es el alcance, sí, no, en qué términos, cuándo sí, cuándo no, cómo. Pero niñas, niños y adolescentes, dice la ministra, no está todavía como obligación normativa. Está en los estándares internacionales, insisto, no se ha desarrollado todavía aquí, y por eso está ahí colocado un punto de debate, ¿no? Es decir, lo que dice la ministra es no avancemos en el debate sobre personas con discapacidad, que ya está, digamos, forma parte de la discusión, pero en el tema de niñas, niños y adolescentes también podemos empezar el debate, pero más bien no nos metamos ahorita, creo yo, la propuesta es como no nos metamos ahorita a hacer esa discusión y avancemos en esta otra, insisto, que ya está dada, ¿no? Pero creo que si la oportunidad se pudiera abrir, no sabemos en qué términos va a ser la modalidad de la mesa de debate, digamos, como las audiencias públicas, perdón. Y yo creo que te podría aprovechar, si las audiencias públicas dan también para empezar a debatir el alcance de la consulta, digamos que quizá consulta es demasiado formal, pero sí el conocer la opinión, el acercar la opinión, el conocer el rebote de las ideas de niñas, niños y adolescentes, creo que podría ser una buena oportunidad. También, insisto, no para meterse al debate de fondo, con preguntas específicas para resolver la acción de inconstitucionalidad, pero sí para ir generando ahí algún precedente en términos del debate jurídico. Uy, sería bien interesante eso. Pues sí, sí que sería interesante. Pues le estaremos dando seguimiento a ver qué va. También vamos a ver si podemos entrevistar también pues a las ministras, estas que señalaba precisamente Federico, Yasmín y Lenia Batres, pues para ver también, escuchar los ángulos y sus miradas. Pasaríamos, Federico, al siguiente tema y que tiene que ver con un tema que también ha simbrado, ya ha sacudido dentro del 51 Batallón de Infantería del cuartel general que está en Acapulco, pues hubo un homicidio y pues una agente de la Guardia Nacional que lleva por nombre Stephanie Carmona Rojas, pues fue asesinada y dentro del cuartel general. Y pues una de las preguntas que bien hacía Federico es ¿a qué jurisdicción le toca atender este caso? Y me parece que otra vez ahí se abre un flanco importante, un debate que pues llevamos quién sabe ya cuántas décadas hablando sobre los fueros y a quién le toca llevar estos juicios. ¿Qué decir al respecto, Federico? Bueno, si lo metemos en el debate largo que menciona Ernesto, Mm. en realidad este caso es un caso relativamente sencillo. La persona que perdió la vida es una guardia nacional, Stephanie Carmona Rojas. Este, Ella pierde la vida dentro de las instalaciones militares de su unidad militar, de la Guardia Nacional. La persona que al parecer es responsable de la muerte durante una práctica de tiro, al parecer, es otro guardia nacional, que lo que a mí me pareció extraño es que está prófugo. Si las cosas ocurrieron en una práctica de tiro, yo asumo que eso fue dentro de las instalaciones, que es lo lógico, y entonces la pregunta es cómo es que se hizo prófugo. Estoy asumiendo que es verdad lo que nos están diciendo. Entonces tú tienes un accidente, tú no, pues por principio de prudencia en la investigación, nadie sale del cuartel. Esa es una de Sí, las virtudes. perdón ahí, Federico, y explicar a la gente, pues, quién es quién es el que asesinó a esta joven de 19 años, ¿no? Que es otro integrante de la Guardia Nacional, ¿no? Exacto, es otro guardia nacional que está prófugo. Bueno, entonces, si tú tienes el agente pasivo, que es la persona que murió, el agente activo, que es la persona que asesinó, y el lugar donde ocurre, todos son militares, por lo tanto, el fuero es militar. No es un problema en términos del debate que hemos tenido. O sea, no tienes ningún civil o ninguna situación civil involucrada. Pero a mí me interesó este caso por una cosa que tendría que ser la frontera del debate, no el debate viejo, sino lo que sigue después de ese debate. ¿Por qué el Código de Justicia Militar incluye el delito de homicidio? Porque la idea del foro militar tiene que ver con la disciplina.
Y los delitos en sí mismos no son cuestiones de disciplina. Piénsenlo ustedes bien. Si fuera cierto que los delitos son cuestiones de disciplina, entonces tendría que haber una especie de delito administrativo en materia de salud porque hubo un accidente y alguien provocó la muerte de una enfermera, ¿verdad? Y entonces la juzgas dentro de, entre comillas, su fuero. No tiene mucho sentido. Eh, el fuero militar, si va a ser solamente disciplinario, en mi opinión, no debería tener delitos penales. Las circunstancias en las que... Perdón, perdón, mi querido Federico, perdón, me sumo ahí al debate contigo para Por generar favor. el clic. No, yo coincido con Federico, más que debates. A ver, una de las discusiones que tuvimos cuando se modificó el Código Penal Militar justo era a partir de esta diferenciación. Si la justicia militar solo va a haber delitos, entre comillas, relacionados con el orden militar, pues no pongas delitos del orden común, no sé cómo decirlo, ¿no? O Sí. sea, no tendría, como dice Federico, no tiene sentido que pongas homicidio porque en el ámbito militar no se da un homicidio. O sea, en la lógica no se daría un homicidio. Serían faltas relacionadas si se privó de la vida a una persona, o sea, si se mató a alguien adentro, tendrían que estar tú relacionándolas con el uso indebido del arma, no precaución del manejo de las armas, no sé, Ujú. ¿no? Una Exacto. cosa así, relacionadas con disciplina militar y dejar el homicidio como tal a las autoridades civiles. Porque tanto en materia de la Fiscalía local como la Fiscalía General de la República, porque si no, entonces ya lo que estás haciendo es volver a reasumir tus fueros, ahora sí, ¿no? Por sus propios fueros, el ejército, por sus fueros regresa, y entonces lo que tú estás haciendo es excluyendo a la justicia civil, que era uno de los temas que nos ha costado añísimos de debate, de discusión. Ahí está el caso de Rosendo Radilla, la modificación al artículo 13 constitucional para delimitar el fuero constitucional, el fuero militar en la Constitución. Y este caso creo que justo el debate es ese. Yo ahí sí, digamos, no sé si difiero porque Federico está bastante amplio en la discusión, de que en el caso de Stephanie tendría que ser la autoridad civil la que investigue. Porque aunque se haya dado dentro de un cuartel militar y Guardia Nacional, recordemos que Guardia Nacional tiene un formato híbrido, ¿no? Guardia Nacional es civil formalmente, pero con estructura y formación militar. O sea, es decir, así Eh, quedó en la Constitución. no, Bueno, no, ya no. depende de la Sedena, sí, pero sigue siendo civil en términos formales. En el artículo 21 constitucional, sí. Depende de Pues, sí. Sedena, tiene formación militar, pero es civil. Así quedó. O sea, es una Ok. cosa rara. Pero bueno, así quedó al final, porque dijo, uno de los debates fue, no es una institución militar, es una institución civil bajo el mando militar. Así quedó, digamos, ¿no? Está muy Ok. raro, pero recordemos que así está. Entonces, el caso que sea Stephanie adentro de un cuartel militar tiene que ser o tendría que ser investigado por la Fiscalía Local o la Fiscalía General de la República. Entiendo de las notas que han circulado que es la Fiscalía de Guerrero, la local, la que está haciendo la investigación por homicidio, porque justo es un delito Oye, común, ¿no? Digamos. oye, David, y Sí. perdón ahí la intromisión, pero también no sé si esto se puede también, como lo dice su madre de ella, ¿no? De Stephanie Carmona, le notificaron que estaba en una práctica de tiro y que recibió pues dos impactos en la cabeza y la madre declara pues que su hija no estaba en una práctica de tiro y que entonces ella exigía que había sido un feminicidio y que pedía que se investigara con esta perspectiva. Y entonces ahí esto también se agrega a este debate que ustedes están haciendo, ¿no? Sí, ahora el problema real, Ujú. que es la otra cosa que yo no entiendo, o sea, si lo vemos en el formalismo estricto, el fuero, ya después del caso Radilla, porque el caso Radilla lo que nos ayuda es decir, si hay cualquier tipo de civil involucrado en el asunto, automáticamente todo se va al fuero civil. El único problema es que en este caso no tienes nada civil, nada. Salvo, y por eso es importante el alegato de la madre de Ujú. Stephanie,
que Y resulta... hay otra cosa nada más ahí, Federico, también una serie de denuncias que tendremos que dar Ah, seguimiento claro. de abuso, ¿no? De acoso hacia las mujeres, de acoso sexual, y que también está denunciando la madre y que ya otras compañeras de ella habían declarado, bueno, eso ya hicieron Pero, referencia. pero ahí no, pero ahí lo mismo que nos decía David. Yo lo que decía es que la frontera del debate es, ¿por qué tiene que haber, como dijo David, delitos que ya están en el fuero común y que no tienen nada que ver en el fondo con la disciplina militar? O sea, tú no aceptarías jamás que hubiera prácticas de acoso sexual o de discriminación por razón de género en ninguna institución, en ninguna, ¿no? Ni siquiera en la militar, ¿verdad? Por lo tanto, eso es un delito adentro del cuartel y fuera del cuartel, entre militares o entre civiles o cualquier mezcla que ustedes quieran hacer. Entonces, los delitos tienen que ser siempre de fuero civil. Eso es lo que estamos diciendo David y yo. Ahora, eso no está claro. Por eso digo yo que este es el debate de la frontera. O sea, lo que sigue es que tendríamos que sacar los delitos como homicidio, acoso sexual, violación, etcétera, discriminación, sacarlos porque no afectan la disciplina militar. O también, tú también puedes acusarlos de romper la disciplina, porque todas esas prácticas, incluido el homicidio, por supuesto, rompen la disciplina, eso es un obvio. Pero no los acusas de homicidio dentro del fuero militar, los acusas de romper la disciplina, gravísimamente, matando a un compañero o compañera. Pero disciplina es disciplina. Yo siempre he dicho, el derecho militar mexicano debería ser una rama del derecho administrativo, no un fuero. Punto. Ya, pero ahí, entonces, con este planteamiento que hace Violeta, David, por ejemplo, este planteamiento que hace la madre, ¿no? Que dice, pues, no, pues es que ella no estaba en ninguna práctica de tiro, además de que no cuadra, de que pues son dos disparos en la cabeza, pues es difícil que un militar, pues que está en una práctica de tiro, le dé dos disparos en la cabeza a una compañera. Y entonces, pues este planteamiento que hace la madre de que sea tratado también como un feminicidio, si tendría que tener un trato distinto, ¿cómo consideras que tendría que atenderse este caso, David? Ahí coincido con Federico, me parece que, o sea, se tiene que llevar desde la justicia civil, digamos, la ordinaria, no en la militar. Lo mismo, la militar se tiene que encargar de la disciplina militar, el delito como tal se tiene que investigar por la fiscalía, en este caso de Guerrero, la fiscalía local. Y dos datos más, la mamá de Estefanía dice que lo que ella presume es que hay encubrimiento por parte del ejército, bueno, por parte de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones del ejército al hecho de lo que ocurrió. Presunción que se refuerza cuando vemos que el sujeto involucrado en un, entre comillas, accidente, entre comillas, en una práctica de tiro, está prófugo. O sea, se dio a la fuga, como dice Federico, pues si fue un accidente, pues en todo caso determinas pericialmente que se cruzó, que fue una mala delimitación del espacio, no sé, en términos de balística, ahí tengo un poco de conocimiento y menos de armas, y que eso provocó un accidente o provocó si no fue accidente, provocó un uso incorrecto del arma, ¿no? Y que esto derivó en el homicidio de Stephanie. Creo que el tema ahí es la propia autoridad militar, desde el momento en el que se entera del hecho, que es el momento del instante mismo, supongo yo, que es otra presunción, porque si estás en una práctica de tiro, pues no estás ellos dos solos, ¿no? O sea, habrá una práctica más ¿Mm? personas. En ese momento se enteran de lo que pasa, o sea, conocen de lo que pasa, y en lugar de detenerlo, sujetarlo a un procedimiento de investigación inicialmente militar, no nos metamos al debate, inicialmente militar para ver si faltó alguna de las disciplinas militares y después el delito, el ejército, en lugar de hacer eso, de detenerlo y de sujetarlo, digamos, de evitar que se vaya a la fuga, pues se le peló, ¿no? O sea, a la Guardia Nacional resulta que el sujeto se le peló, entonces pues tiene mayor presunción de culpabilidad, ahí sí al revés, ¿no? Presunción de culpabilidad, no existe eso, pues, pero me refiero que
Si fue en un accidente, fue en una práctica de tiro, fue dentro de las de las instalaciones, fue dentro de los procedimientos que se tienen, pues no tienes por qué ocultarte ni mucho menos darte a la fuga. Ahí digamos, fortalece mucho más el argumento que tiene la mamá, justo al decir, bueno, lo que está haciendo el ejército es encubrirlo, es un encubrimiento a este sujeto. Y si a eso le sumamos lo que decía Violeta, de que ella misma había denunciado previamente a prácticas de acoso. Yo no sé si era acoso laboral o acoso sexual, porque está como en acoso en general, ¿no? Como acoso en términos de sus compañeros, de sus otros compañeros, no sé si compañeras también, pero compañeros cuando menos de trabajo, de la guardia, y que incluso había tenido un par de amenazas. Ella había denunciado este acoso y había tenido un par de amenazas. Igual es información que está en medios, no hay la forma o no tenemos la forma de corroborarlo. Ojalá pudiéramos hablar con la mamá, ¿no? Si es que está disponible para hacer entrevistas. Creo que me parecía muy importante conocer su posición y la información que tiene. Pero hasta ahí se tiene como que tenía estas amenazas porque si seguía denunciando, entre comillas, le habían dicho que si seguía denunciando, le iban a hacer algo, ¿no? En general, insisto, no se conoce el detalle de las amenazas, pero creo que sumado a este contexto, sumado a la fuga de este sujeto, de este otro militar que se llama Yair N, Manuel Yair o algo así, Yair N, sumado a estos datos, digamos, con este antecedente, sí podría configurarse, como dice Violeta, ahora un feminicidio, porque habría cuando menos antecedentes de una agresión previa en términos de amenaza, de agresión previa en términos de acoso, sin determinar todavía qué tipo de acoso, pero estos dos antecedentes, cuando menos, configurarían ya el feminicidio como tal, porque es la privación de la vida por razones de género, y en las razones de género se consideran que haya antecedentes de algún tipo de violencia entre el perpetrador, digamos, la persona que priva de la vida, y la víctima, ¿no? Entonces, sumando estos otros elementos que se conocen, se podría actualizar también la figura de feminicidio, no solo el homicidio como se está investigando, sino feminicidio, que es creo que parte de la otra discusión, la otra exigencia que tiene la familia, ¿no? Que sea Ujú. reconocido y que sea investigado como un feminicidio y no solo como una muerte accidental, ¿no? Ocurrida en una práctica de tiro cuyo sujeto responsable, pues se peló, se salió del cuartel literalmente y no está localizable hasta el momento. Híjole, pues qué tema realmente, ¿no? O sea, es un tema que se puede realmente poner aquí como lamentable, una mujer de 19 años que tiene además, se va contando la madre, ¿no? Muchos sueños para defender a su país y a las mujeres y pues se enfrenta también a una situación que ahora pues se vuelve a retomar toda esta violencia de género dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que por cierto, Laura Carson también abunda sobre ese tema en Cruzando la Línea, ¿no? En este tema pues que sigue siendo una situación recurrente y en los cuerpos de seguridad en México. Sobre eso también sé que el tema ahorita es en términos jurídicos, querido Federico, pero también tendremos que reflexionar sobre esto. ¿Qué decir sobre esta violencia de género que ha sido pues también denunciada, que viven al interior de las Fuerzas Armadas las mujeres? Mira, precisamente por eso es tan importante empezar a debatir que el derecho militar no debería contener delitos penales. Los delitos penales son cosas tan graves que nos interesan a todos. La compañera Stephanie era una ciudadana que se había comprometido en una institución que, ese ya es otro debate, es civil dentro de mando militar y todas esas cosas. Mm. Ella decidió portar un uniforme, pero ¿eso le quitó sus derechos como mujer? No. Y ahora que ella ha perdido la vida, la pregunta es, ¿tiene ella y su familia derecho a que su muerte se investigue primero como potencial feminicidio? Yo digo que sí. De hecho, eh, la Fiscalía de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México fueron los primeros que empezaron a decir cualquier muerte de mujer, por sistema y por principio, la voy a investigar como potencial feminicidio. Porque es la única manera de no equivocarse. O sea, tú presumes que aquí hay un potencial feminicidio porque las mujeres son estructuralmente víctimas del machismo. Vale. ¿Qué ocurrió? Aumentaron las cifras de feminicidios porque la clasificación cambió.
y fuimos más eficientes porque fue mucho más sencillo empezar a decir, esto sí es, esto no es, en lugar de dejar en una cifra negra escondidos feminicidios que se habían pasado. Ahora, convencer al resto de las fiscalías de la República de hacer esto ha sido un enredo. Y entonces tú tenías ahí una batalla en 32 frentes en cada uno de los estados para lograr eso, que es, por principio, tienes que estudiar cualquier muerte de una mujer como si fuera un potencial feminicidio. Son 33 batallas, porque también hay que incluir a los federales. Y ahora resulta que son 34 batallas, porque resulta que los militares tienen su propio fuero y también tienen un delito de homicidio y también tienen mujeres ahora. Ojo, y aquí hay otro detalle importante. Anduvo por ahí, no alcancé a checarla, pero le pido a la audiencia que vaya y lo busque. En las últimas 2 semanas, la presidenta mencionó que había mandado, o ya se habían aprobado, no me acuerdo, unas reformas a las leyes orgánicas de Ejército y Marina para ampliar los derechos de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Ojo, es muy reciente que tengas a mujeres en el colegio militar o en la escuela naval militar y como en algún momento el secretario Crescencio le dijo al Congreso, todavía no tenemos manera de tener generalas de división para que puedan ser generalas secretarias de la defensa, porque apenas están ahorita en rango de tenientes, capitanes, etcétera, capitanas, perdón. Este, pero el asunto es que hay que ir cambiando muchos elementos de la norma militar para asegurar la igualdad de los dos géneros. Ojo, por cierto, ahí hay otra frontera. También hay que asegurar la libertad de identidad de género, que esa es otra historia. Pero, este, imagínense en una institución tan tradicional y podemos sospechar tan machista que de repente empieces a hacer ese tipo de cambios. Yo sí me puedo imaginar que estos cambios a nivel legislativo sí le pueden provocar a una comunidad muy machista ciertas aprehensiones, miedos que provocan ataques, discriminaciones, malos tratos a las compañeras que ya están en el cuerpo militar. Entonces, es un tema importante. Lo que dijo la mamá, en el sentido de que teníamos una situación de acoso, discriminación en contra de su hija, y que ella, la hija, ya había hecho denuncias, es importante. Y precisamente por eso, fíjate, si estuviéramos claramente en fuero civil, uno, y dos, porque ahí dicen, no sé, si Guerrero ya aplicó este principio metodológico de la Ciudad de México, yo creo que ya lo hicieron, que cualquier muerte de mujer debe investigarse en principio como si fuera un potencial feminicidio. Entonces, los derechos de la familia de Stephanie y de Stephanie estarían mejor protegidos. Mayor razón para sacar los delitos penales del fuero militar. Ya, gracias. Sobre este tema, perdón, perdón, mi querido Ernesto, nada más para complementar lo que decía Federico. Efectivamente, el primer protocolo es protocolo para la investigación policial, ministerial y pericial del delito de feminicidio en la Ciudad de México, en las 32 entidades federativas y a nivel federal. A nivel federal se adoptó hace ya, yo creo como unos 4 años, más o menos, 5 quizá, el protocolo modelo impulsado desde la FEBIMTRA, en ese ¿Mm? momento, la CONAVIM, que era la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, y la FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Trata y de Delitos relacionados con Violencia contra las Mujeres de la Fiscalía General de la República, impulsaron que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se adoptara el protocolo modelo de PGR, que es con base en los protocolos modelos que ya se tenían, sustancialmente en el de la Ciudad de México y en uno de América Latina, que se tiene de Centroamérica sobre todo, para que se elevaran en los protocolos de investigación policial, ministerial y pericial la premisa, que esto que está diciendo Federico, la premisa de que toda muerte violenta de mujer se inicia la investigación por feminicidio. Y de la investigación se descarta, si no se actualiza ninguna de las razones de género de cada uno de los códigos penales, que no son las mismas, que se busca también homologar las razones de género del delito de feminicidio, pero no están homologadas. Si en la investigación tú descartas que no se actualiza ninguna de las razones de género, entonces lo pasas a homicidio. Y entonces se hace una investigación por homicidio.
Aquí la carga, digamos, es inversa. Por eso se estableció así en los protocolos, justo la obligación, porque lo que pasaba, como decía Federico, es que veían una muerte violenta de mujer y dicen, no, tengo que investigar feminicidio, los antecedentes, las razones de género, no, chingues, no, vámonos, homicidio. Y entonces no había feminicidios, ¿no? Porque no querían investigar como feminicidio. Ujú. Entonces se pone esta obligación en los protocolos. No sé, ahí sí coincido con Federico, no sé si Guerrero ya la tiene establecida en su protocolo, digamos, como acuerdo. En algunos estados, incluso esta obligatoriedad protocolaria o del protocolo se pasó a la legislación. Chiapas, por ejemplo, tiene en su legislación, que es uno de los estados que tengo en mente, que nos pidió en algún momento igual asesoría. Y Chiapas lo puso en su legislación ya, no solo en el protocolo, sino en la legislación que cualquier muerte violenta de mujer se tiene que presumir como feminicidio y se inicia la investigación como tal. En este caso, Guerrero, insisto, no sé si lo tenga, pero de acuerdo a la información que se tiene, es la fiscalía local la que le está haciendo la investigación. Entonces, dando seguimiento al caso, habría que revisar si lo está perfilando como una investigación de feminicidio o si lo está perfilando como una investigación de homicidio o en este momento lo abre como homicidio y va haciendo la investigación para poder determinar si hay razones de género que lo actualicen como feminicidio. Perdón, nada más, mi querido Ernesto, nada más era una puntualización sobre lo que está diciendo Federico. No, me parece, y la verdad es que agradecemos mucho la exposición de ambos, de ti, David, y de Federico, porque arroja también muchas luces y mucha claridad a la audiencia. Y estaremos intentando ver si podemos tener la entrevista con la madre de Estefanía, porque verdaderamente, pues es que debe ser, pues, además de perder una hija, pues que sea dentro de un cuartel de la Guardia Nacional y que además el tipo, después de dar dos disparos, que pues evidentemente es sin silenciador, es dentro de un Ujú. cuartel, pues es evidente que pues, todos los que están ahí pueden distinguir el sonido de un disparo y que este hombre se haya podido dar a la fuga, pues claro que es un tema que habrá que darle mucho seguimiento. Y yo aprovecharía, nos quedan 5 minutos antes de entrar a una entrevista que además les invitamos con el director de Médicos Sin Fronteras, que vamos a hablar sobre el tema de Gaza y sobre el papel de Médicos Sin Fronteras acá en México. Pero agradecerle también a la audiencia que nos acompañó en la feria, en la FIL, en la Feria del Libro del Zócalo, para la presentación del libro Cruzando la Línea, las Fuerzas Armadas en México, que es este libro que pues le invitamos a que le dé una lectura. Está ya disponible en las librerías y estará disponible también dentro del Centro Cultural Tierra Adentro Café. Y aprovechando pues estos temas que estamos hablando y lo que señalaba Violeta, pues está el capítulo de Laura Carsen, que pues vale muchísimo la pena darle lectura a propósito precisamente de lo que ahorita nos están explicando David y Federico, el modelo patriarcal de la guerra, pues dentro de las Fuerzas Armadas, vaya que sí es un tema extraordinariamente desarrollado por Laura Carsen. Y aprovecho, David, que te tenemos aquí, nos quedan ahí 3 minutitos para, pues que David tuvo problemas también para poder llegar. También Jorge Luis Sierra tuvo problemas para llegar en su vuelo. Y también Laura Carsen, que estaba en el aeropuerto y también se retrasó el vuelo, tampoco pudieron llegar. Pero David, si pudieras platicarle precisamente a la audiencia un poco del capítulo que estás escribiendo dentro de este libro. Sí, bueno, pues una disculpa por no poder llegar, ahí tuve complicaciones de trabajo. Les mandé un video que me pidió Ernesto, pero creo que ya llegó muy tarde el video, ya no sé si se pudo reproducir o no, No, pero no, no sí, ya se me está pudo. regañando, ya me está regañando. Yo, ya ves, Violeta, te dije que con Ernesto puro regaño tengo. A ver, brevemente, nada más unos minutitos, era, bueno, ofrecer la disculpa no, por no haber podido llegar a ustedes, desde luego, a las compañeras y los compañeros que nos acompañaron, valga la redundancia, es el sábado pasado. Y brevemente un poco, uno de la parte que a mí me tocó intentar desarrollar y hago el intento justo porque es un tema muy complejo, muy profundo, o muy profuso más bien, que se tiene que desarrollar con mucho más tiempo y extensión, era justo esta otra vez delgada línea que se tiene entre una reacción de defensa o de legítima defensa de los militares y una ejecución extrajudicial. Es decir, cuando enfrentas a un grupo armado,
sea delincuencia organizada o no, pero un grupo con capacidad armada, con fuerza militar, digamos, con armas, cuando es legítima defensa, que reaccionas a una agresión real o inminente, o bien cuando pasas a hacer ya una violación a los derechos humanos, un delito grave y es una ejecución extrajudicial. Entonces, hacía la revisión justo de varios de los casos que se han registrado en los últimos 20, 25 años en México, en donde se ha probado o se ha logrado demostrar que hay muchos casos en donde hay ejecuciones extrajudiciales y no necesariamente acciones de legítima defensa por parte del uso legítimo de la fuerza del Estado, que es a través de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares. Entonces, este análisis que se coloca en el libro es justo cómo se tiene que hacer una investigación. Y retomando un poco, haciendo un paralelismo con lo que estamos discutiendo justo de feminicidio, la premisa a nivel internacional, la base a nivel internacional es que toda muerte sospechosa, toda muerte violenta, sospechosa de poderse haber cometido como consecuencia de una violación a los derechos humanos, hay un protocolo de investigación que se reconoce en Naciones Unidas como el Protocolo de Minnesota. Entonces, la premisa o la base sería, cuando se dan este tipo de crímenes, a ver, este tipo de muertes, sin calificarlos todavía como crímenes, este tipo de muertes, la base tendría que ser que autoridades civiles hagan una investigación con base en el protocolo de Minnesota para determinar si esas muertes sospechosas se dieron en un contexto de violaciones a los derechos humanos o son de legítima defensa. Si tú hicieras esta investigación, podrías determinar si el caso A fue legítima defensa en reacción repeliendo, digamos, una agresión, y el caso B fue un acto de ejecución extrajudicial, que no había una agresión real, inminente, directa, y que, sin embargo, los militares accionaron sus armas y privaron de la vida a esa persona o a ese grupo de personas. Creo que la base tendría que ser esa, justo los estándares internacionales, una investigación adecuada, porque si no, lo que hoy quedamos es en una narrativa que no entra en la investigación, que se coloca en el ideario, en el imaginario colectivo, y que salvo en casos concretos como los que estuvimos viendo el año pasado en Tamaulipas, donde había videos específicos de cómo se daba la ejecución extrajudicial literalmente grabada, en la mayoría de los casos se construye una narrativa diciendo, es que fue en combate, fue repeliendo una agresión, como no hay una investigación, hasta ahí se cierra, digamos, el capítulo o se cierra la investigación, aunque formalmente se mantenga abierta, pero narrativa discursivamente se cierra y entonces se van justificando estos asesinatos, insisto, algunos ocurridos en legítima defensa, otros ocurridos como un ejercicio abusivo del poder y una violación grave a los derechos humanos, que es la ejecución extrajudicial. Entonces, la base sería ahí, la premisa es cómo se hace una investigación, cómo se tiene que hacer una investigación e ir determinando justo para ir reduciendo el margen de los casos en donde se considere o ejecución extrajudicial. Yo diría eliminar ese margen de ejecución extrajudicial y solo mantener o sustentar los casos en donde el ejército o las fuerzas de seguridad o el ejército haciendo tareas de seguridad reacciona o repele una agresión real e inminente. En la lógica de proporcionalidad, necesidad, ahí se desarrollan cuáles son estos otros criterios y estos estándares que se han desarrollado a nivel internacional para ver si esa reacción o ese disparo correspondió, insisto, a estas características internacionales y no se califica o no pasa a ser ya un delito grave que se tenga que investigar. Sobre eso gira el ensayo, el debate que se debe de tener y una suerte de criterios, ciertos criterios que nos permiten ayudar a identificar si hay en este caso o en el caso A o en el caso B violaciones a los derechos humanos, ¿no? En este caso la ejecución extrajudicial. Había algunos casos, recuerdan aquí, donde decía, fue un enfrentamiento con X grupo armado. Del lado del grupo armado murieron 17 personas, ¿no? Y del ejército ninguna, ni lesionados ni nada. Entonces, ese tipo de casos en donde tú dices, bueno, si hay un enfrentamiento y estás en una escaramuza, dirían en términos militares, pues es previsible o probable que de ambos lados haya tanto bajas como lesionados, ¿no? Entonces, sobre todo este tipo de casos, cuando dicen hubo 13 bajas, 15, 18, no sé cuántas bajas del otro lado, y de este lado no hay ningún herido, no hay ningún lesionado, es donde se tendría que profundizar mucho más este análisis de la investigación si se trató de una ejecución extrajudicial. Más o menos ese es el resumen del ensayo que me corresponde a mí en Cruzando la Línea. El micrófono.
Muchas gracias, mi querido Max abogado David Peña. Pues nos alcanzó ya el tiempo. Federico explicó también ya su capítulo en la Feria Internacional del Libro. Así que, Federico, pues nada más en este planteamiento, pues el tema es la Guardia Nacional, tu capítulo, ¿no? Y, y tenemos este caso que ya ustedes lo han desarrollado muy bien y que pues les agradecemos, David y Federico. Así que Federico, si quieres cerrar con algún comentario final antes de entrar a nuestra siguiente entrevista. Nada más un detalle, las cosas que nos explicó ahorita David y los casos que discutimos en esta mesa hoy nos están mostrando ahora sí que la frontera de lo que sigue. Y en la frontera de lo que sigue también aparece algo que nos mandó decir Jorge Luis Sierra en la grabación que pusimos en la Feria Internacional del Libro, allá en el Zócalo. Tenemos que discutir con claridad esta cuestión de la Guardia Nacional. Mi opinión es que es militar por todos lados y que no está mal que lo sea. Ya lo expliqué por qué. Pero el asunto es que Jorge Luis también nos dijo, la Secretaría de la Defensa Nacional debería ser una sola secretaría y debería tener mando civil, como en cualquier país decente. Esos son los temas de frontera. Igual que quitemos los delitos penales del fuero militar. Son tan graves que merecen estar en la jurisdicción civil. Lo otro es disciplina, es una rama del derecho administrativo. Insistiría nada más en eso y pues a darle, porque hay mucho que discutir, como ya nos lo demostró David. Compren el libro. Ahora sí. En el libro, así es. Llame ya. Compren el libro. Pues muchas gracias, querido Federico y querido David, y también gracias por traer este tema de este asesinato o esta muerte que estamos aquí, Feminicidio, todavía no sabemos, ¿no? feminicidio, posible feminicidio. Por protocolo debería ser posible Feminicidio. feminicidio. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, gracias, porque todavía queda mucho que transformar en este país sobre la situación de la violencia de género. Estamos a años luz todavía de transformaciones, así es que gracias fuertes y estamos en comunicación. Abrazos. Gracias, Gracias. Federico, Violeta, Ernesto. Abrazos.